Bien, otra vez te saludo, espero que estés muy bien. Insisto, esto es con mucho cariño para mis alumnos de INSIDU. Ah, cuando terminaba yo el otro video, yo te decía que estaba justificando traté de hacer el bucle dialéctico de dónde empecé para poder terminar el otro video y no extenderme y perder el hilo conductor, que estoy tratando de que reconozcas cuando se empezaron a generar los nuevos patrones conductuales y patrones sociales y patrones del entendimiento de lo que es el hombre, su sentido en el universo y donde se perdió incluso el sentido del ser humano y el sentido de la existencia, ¿no? Y el sentido del pues, ¿para qué estoy? ¿No? Y hoy creo que, y no sé por qué seguramente también lo habrán dicho en la época feudal y en la moderna y ahora en la posmodernidad, pero yo puedo decirte que estamos en el borde, o una de dos, o viene Jesús o estamos en el principio del apocalipsis o de revelaciones, como lo quieras entender. Porque hoy más que nunca se están en una forma muy acelerada, aunque el mexicano no se da cuenta porque ahorita está preocupado porque tener alcohol a las 11 de la mañana y ver si México pasa frente a Arabia Saudita o no sé contra quién va a jugar. Más que estar preocupado porque lo que están haciéndole a sus hijos es un asesinato y un abuso tan pasivamente y tan tranquilamente que casi ni te estás dando cuenta, más si estás adormecido por cosas que no tienen que ver y no tienen importancia, ¿no? Las marchas de Obrador, el fútbol mexicano, el estar explicando en videos de YouTube por qué no pasamos a segunda ronda, bla, 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 bla. No lo digo yo, lo dicen incluso los mismos LGBTQ y todos los apólogos de la ideología de género. A ti te preocupa y te da miedo que nosotros vayamos a pervertir a tus hijos. Qué bueno, porque es lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer tan lenta y tan sutilmente que ni cuenta te vas a dar. Agarraron una canción cristiana y la volvieron, la usaron para cantarnos. A los cristianos nos vamos a llevar a tus hijos entre los pies, los vas a ver volverse como nosotros y vamos a entrar hasta el alma de ellos, ¿no? Entonces, y cuando te los entreguemos, te los vamos a entregar pervertidos y depravados. Bueno, ya depravados ya están, pero pervertidos, ¿no? Ahora ya la depravación la van a canalizar a lo malo, ¿no? Entonces, por eso empecé esta serie de videos para explicarles a mis niños lo que puede pasar cuando hablemos de motivaciones y todo lo que puede hilarse, que tuvimos una plática muy buena el día domingo pasado y que desgraciadamente por los tiempos administrativos y bueno, porque ellas tienen vida fuera de la escuela, pues yo mejor corté clase y preferí dejarlo ahí en un impasse que las dejara como pensando en esta idea, pero bueno, si no somos psicólogas de vida, pues tal vez lo que pudo haber pasado es que ni siquiera volvieran a pensar en esto, ¿no? Es muy fácil enfriar la mente. Vuelvo a insistir, ahorita puede que estén llorando y comprando alcohol para ver si pasa México, ¿no? Ya veré sus estados de WhatsApp. Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces con esto que estoy diciendo de la ciencia positiva y qué va a pasar con esto de las ciencias humanas y sociales y qué va a pasar con todo esto? Bueno, finalmente, resumiendo, saqué de la ecuación a Jesús, a Dios, saco de la ecuación toda la explicación bíblica, saco de la ecuación todo eso y digo que el hombre por el hombre y para el hombre y del hombre deben de salir todas las explicaciones. Que el hombre por el hombre, para el hombre y del hombre podemos entender el mundo, nuestro sentido del estar aquí, el sentido del cosmos, el sentido del ser, el sentido del universo, el sentido de las cosas. Y que en base a ello puedo determinar qué es bueno y qué es malo. No, obviamente lo que estoy haciendo es copiar lo que leí en la Biblia sobre moral, pero lo estoy sacando sin darle crédito, parecido como lo que hacen los alumnos de copiar y pegar. Obviamente estoy sacando de la Biblia el sentido del bien y el mal, de la gracia común de lo que es el bien y el mal, pero digo que no, que eso todo viene del hombre. Y entonces van a salir los humanistas que van a empezar a determinar que el hombre puede ser malo por naturaleza o es malo por naturaleza. Ellos no le dicen puede ser, es malo por naturaleza.
Entre ellos está un psicólogo, psicoanalista. Me estoy saltando a años de historia y de acontecimientos y de cosas, porque no es el motivo del video. El motivo del video es entender qué son los motivos, válgame la expresión. O sea, quiero llenar mi necesidad de no dejar vacíos. Y entonces, cuando aparece un Thomas Hobbes, inicios de la época de la Revolución francesa, diciendo que el hombre es el lobo del hombre, pues se acepta. Cuando dice después este señor alemán en 1890 y tantos, que es cuando empieza su teoría, el hombre es egoísta por naturaleza, pues es cierto. Nada más los cristianos le decimos es el ser caído por naturaleza, porque a partir del representante Adán, todo lo que nació de él somos, estamos caídos, o sea, estamos en pecado. Freud, perdón que haga el salto mortal porque me puedo meter en más detalles del evolucionismo. Freud ya no el evolucionismo, ya no, o sea, ya empezamos a oír a una psicología que, aunque tiene sus bases en las ciencias naturales, tiene sus bases en la interpretación natural del mundo, es decir, causalista, pues se empieza a decir cosas que van alimentando los antecedentes del Círculo de Frankfurt y los antecedentes de la deconstrucción del sujeto y la deconstrucción del sentido de la realidad, funciones y relaciones humanas. Y entonces empezamos a crear una serie de conceptos que suenen seculares, aunque muchos salen de la Biblia. ¿Por qué? Porque el señor Freud era cristiano. Perdón, era de padres cristianos, no era cristiano. Y después empieza como que a jalar esas ideas, pero se las lleva a Grecia. Y como lo hicieron los constantinoplanos, los de Constantinopla, los nacidos en la hebra esta del medievo, empezaron como que a hibridar y a juntar ideas y a cambiarles de nombre a las cosas, ¿no? O sea, la deconstrucción no es nueva, ¿no? O sea, primero, por eso de repente vas a ver que Neptuno es el mismo dios de los romanos y de los griegos, nada más que en uno se llama Neptuno y en el otro tiene otro nombre raro, no me acuerdo, creo que Zeus, no me acuerdo, no es cierto, no es Zeus. Después les digo cuál es el nombre del tipo en el mar. Empiezan a hablar de fábulas o de historias que se asemejan a la entrega de la verdad y los delitos de haber entregado la verdad a los hombres. En el caso de Prometeo, y lo que le pasó por haberle entregado la verdad a los hombres. Pero de repente lo empiezan a traslapar al cristianismo. O sea, el cristianismo era una cuestión, bueno, antes no era cristianismo, pero era una cuestión antes de Cristo que solamente era para un grupo. Pero el problema fue cuando Constantino, es el primer emperador cristiano, y entonces se trae todo lo que está en el mundo para el cristianismo. Y la necesidad de los demás de entenderse con ese cristianismo, porque si no les llevaba la vida. Otra vez, el problema del cristianismo, incluso del protestantismo y incluso de todas las posiciones teológicas es que te lo meten a palos, o sea, a la fuerzas, y todo proceso estimulado desde fuera en sometimiento del cuerpo, el cuerpo generalmente cuando ya no está el sometedor deja de hacerlo, es lo que quise explicar en conductismo. Y cuando no está convencida la mente, el ser, la voluntad, etcétera, 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 pues lo haces mientras no te cueste la vida, lo haces. Cuando ya no te cuesta la vida, pues lo dejas de hacer, o no te cuesta el trabajo, no te cuesta la relación, o todo lo que te convenga para no morir, ¿no? Entonces, en este sentido, Freud logra hacer eso, acuña, jala y cambia nombres, ¿no? Que eso es la base de la deconstrucción hoy, como se entiende hoy, asquerosamente podrida. Derrida, si sigue vivo, no sé, porque es un autor contemporáneo. Derrida, pues yo creo que ha de estar escribiendo otros 20 libros de lo que no es deconstrucción, ¿no? O si ya le entró a la ola de la ideología de género, pues ha de ser el presidente de algún grupo de las lovers, girls, no sé, ¿no? Pero la deconstrucción malentendida es voltear de cabeza el concepto, voltear de cabeza la idea, voltear de cabeza los signos,
decir que lo positivo es negativo y lo negativo es positivo, decir que lo malo es lo bueno es lo malo, y cambiar de bandera de la biología, biológicamente hablando, o sea, de la biología natural del ser humano, a la biología, perdón, a la idea de que la sociedad incluso ha manipulado como el gran enemigo a la naturaleza, a la biología, al sujeto, al sexo. El genital no es el genital, sino es una construcción social. Los motivos aquí empiezan a tener fuerza porque otra vez toda la psicología no se lee sola, la psicología se lee entre varias escuelas. El problema es cuando no respetamos la pureza y la congruencia de la escuela y la metemos a otra, pero sí puedes tomar sus auxiliares para poder explicar algo. Y es lo que va a pasar con los motivos, ¿no? Entonces, el sujeto, a partir de Freud, empieza a tener ciertas explicaciones basadas en conceptos griegos que aluden a la personalidad y a las características de la personalidad. Pero para Freud lo único que importa es satisfacer al sujeto. A eso le llamó sexualidad, o a eso se le ha llamado sexualidad, no genitalidad sexual, no excitación dérmica sexual. Y entonces él dice que todo lo que satisfaga al ser humano, primeramente antes que cualquier otra cosa, eso es sexual y que nacemos así, eso le llama egoísta. Egoísta. Entonces el problema con Freud es que ya empieza a encontrarle lo bueno y lo malo a algo que no se le había encontrado sentido, pero lo empieza a traslapar a lo griego, o se le había quitado lo malo. Normalmente se hablaba de factores externos como el gobierno, el Estado, la constitución, el entrenador, el instructor, el padre, bla, bla, bla. No, este cuate se va al inside del sujeto y dice, es tu mente, en tu mente está la guerra, en tu mente está lo bueno y en tu mente está lo malo. Se acabó. Y ahí me voy a pasar al siguiente video y ahí es donde empieza el gran problema con Freud. ¿Ok? Espero que te sea útil el video y nos estamos viendo en el siguiente.